quiero que entiendas en dónde ocurre la derrota. Puedes pasar aquí, ¿no? O sea, el primer punto que necesito que tú hagas es entender. Entender en dónde ocurre la derrota de la persona que nosotros amamos. Y entender qué necesitamos hacer. Y la Biblia dice en 2 Corintios 10, 4 y 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, el objetivo de Dios para alcanzar a esa persona por medio tuyo es que hagas esto. Es que uses las armas de Dios, que no son carnales, y que esas armas son poderosas para derribar fortalezas y argumentos. Así que no hay nadie que pueda decir o que pueda increpar, decir yo soy más inteligente que tú, yo puedo determinar esto porque yo solamente lo entiendo. Bueno, según la palabra de Dios no hay nadie que pueda resistirse a la palabra. Así que el objetivo cuando uno quiere alcanzar una persona para Cristo es que esta persona rinda sus pensamientos a la obediencia a Cristo. Eso es haber ganado a una persona. Si esta persona dice sí, pero no ha rendido sus pensamientos a Cristo, obviamente no es de Cristo. Entonces, la primera cosa es entenderás. La segunda cosa es descubrirás. ¿Qué cosa tienes que descubrir? Tienes que descubrir qué es lo que le impide a esta persona conocer la verdad de Dios. ¿Qué es lo que le impide? ¿No? Entonces, para eso usamos principios de verdad. Más adelante les voy a dar otro material para que usted entienda. Hemos visto, puede ser Satanás, una persona que está poseída, una persona que está influenciada por Satanás. Fortalezas, hemos visto fortalezas o hábitos pecaminosos que han hecho que su vida sea súper confortable y que no quiera salir de allí. Razonamientos falsos, personas que creen que lo que creen es la verdad, ¿no? Y vemos que esta persona que nosotros amamos está en cadenas, está encadenado, ¿no? Y por más que nosotros le presentamos a Jesucristo, esta persona no decide por Cristo. Entonces, la otra cosa es decidirás. Tienes que decidir usar las armas poderosas en Dios. ¿Para qué? Justamente para liberar a esta persona de la esclavitud en que se encuentra, ¿verdad? Entonces, son todas estas cosas que es la que necesitamos saber, entender, descubrir y decidir. Ahora, si tú, de alguna manera, yo creo que tú ya tienes una focalización de la persona que necesita el cuidado de Dios. ¿La tienes, verdad o no? ¿Sí o no? O sea, te estoy diciendo si tú sabes en tu corazón y en tu conciencia que necesitas pedir a Dios por tal persona. ¿Lo sabes, sí o no? Sí lo sabes, ¿verdad? Sí lo sabes, ¿no? Ahora, entonces, muchas personas vienen a mí en consejería y me preguntan, pastor, mi padre, mi madre, mi hermano, mi hijo, etcétera, etcétera, no quieren saber nada de Dios. Entonces, ¿qué puedo hacer en esta situación? O sea, esa es la pregunta clave de esta noche. ¿Qué puedo hacer en la situación en la que una persona que yo amo no quiere saber nada de Dios? Entonces, primero que nada, quiero que entiendas esto. Entenderás dónde ocurre la derrota. Entenderás qué necesitas hacer. Descubrirás qué es lo que impide la verdad de Dios. Decidirás usar las armas del Señor. Si tú hasta aquí no estás dispuesto a hacer eso, este mensaje no es para ti. No es para ti. Y no es para ti porque tal vez tú también estás amarrado, ¿no? en la esclavitud de Satanás. Entonces, pero como nadie se ha ido, entonces espero pensar que es para ti. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿No? El primer punto que necesitamos tratar, y es rápidamente aquí, hola Delfino, dice así, asegúrate de cumplir los requisitos. Es decir, cuando alguien quiere, escúchame bien, cuando alguien desea, cuando alguien necesita, ¿ok? Que mi padre sea salvo, mi hijo sea salvo, ya les expliqué, y todas las personas que yo quiero sean salvos, ¿verdad? Entonces, y yo quiero enredarme en este proyecto con Dios. Es un proyecto de Dios. Esto no es mío. Esto tiene que ver con la palabra. Déjeme hacer un paréntesis, un ratito nomás. El tipo de mensajes que hemos estado siguiendo hace como cosa de 5 domingos casi, porque este tema ha sido largo para mí, este tipo de discipulado,
el propósito general del mensaje se llama ético-moral. ¿Por qué? Porque es un tema moral, es un tema ético, ¿ok? Alguien puede decir, pastor, no estás hablando de la Biblia. Estoy hablando de la Biblia. Lo que pasa es que estamos tomando versículos bíblicos para que puedan tomar cada punto que estamos tratando de explicar aquí. Ahora, pero escúchenme bien. Una cosa, escúchenme bien porque eso va a ser importante para su vida. Una cosa es aplicar mi vida a la Biblia, que no es bíblico, que no es correcto, que no está bien delante de Dios, porque de esa manera yo estoy buscando que Dios haga lo que yo quiero. Y la otra cosa es aplicar la Biblia a mi vida. Cuando mi esposa decía, espero que todos ustedes puedan seguir la app, no se nos dio la gana de hacer la app. Yo hice una evaluación pequeña el otro día, le decía a mi esposa, yo he descubierto que muchos de ustedes están creciendo. Yo no sé si está leyendo más la Biblia o no, pero creo que la idea de poner la app para que haga un devocional es buena. Yo hago mi devocional, escribo mi devocional y muchas personas siguen, pero yo dejé de hacerlo con fuerza con la intención que usted vaya a la app, porque déjeme decir, María Elena, no me dejarás mentir, las dos últimas semanas han sido muy buenas. Se ha hablado mucho de qué, dijiste, la ansiedad. Es un tema recurrente en muchos de nosotros, ¿verdad? Entonces, quiero que entienda, no se trata de aplicar mi vida a la Biblia, de tal manera que si la Biblia está de acuerdo con mi estilo de vida, yo voy a aceptar esto. No, si usted hace eso, usted está mal, está horrible. Es como querer decir, Señor, si sale sol hoy día, voy a la piscina, a la alberca y no voy a la iglesia. Total, un día tú me vas a entender. Pues eso es aplicar mi vida a la Biblia. ¿Qué cosa dice la Biblia? No dejando de congregados como algunos tienen por costumbre, por decirte así. Entonces hay que tener cuidado. Cuando decimos asegúrate de cumplir los requisitos, quiere decir que nosotros como creyentes tenemos requisitos. Y el primer requisito que vemos es la salvación. La salvación está ofrecida para todos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La salvación está puesta para todos aquellos que acepten el amor de Dios. Esto es lo que no es fácil. Porque en la mente de todos, inclusive en tu mente y en la mente mía, cuando alguien me dijo que el Señor había muerto por mí, yo no lo creía. Yo había crecido con eso todo el tiempo, pero no entendía el cómo. Ahora, se trata de que no tengo que entender el cómo, se trata de que tengo que aceptar el cómo, porque ese es un asunto de fe. Y del momento en que el Señor está buscando a la persona por medio tuyo, por medio de la Biblia, es que Dios quiere que esa persona se salve. Así que lo primero que tienes que entender es que cuando Dios pone en tu pensamiento una persona, sea tu familiar o quien sea, que quiere que se salve, es porque Dios quiere que se salve. Es decir, que tú eres responsable de llevarle el evangelio a esa persona, quien quiera que sea, durante el tiempo que sea. Ahora, creo que lo has hecho a tu manera. Espero que lo hagamos a la manera de Dios. La Biblia dice que en Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador es Cristo, murió por nosotros, ¿verdad? Entonces, y la otra cosa, la salvación implica una confesión. Romanos 10:10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos míos, de nada vale tener una salvación intelectual. De nada vale haber comprendido la salvación y tenerla en mi cabecita y no publicarla. De nada vale. Es como decir, he aprendido la mitad de las cosas. Hay mucha gente que me ha dicho, sí, no, yo he entendido la salvación, sí, yo he aceptado a Jesucristo. ¿Y qué estás haciendo? ¿Cómo estás activando? ¿Qué manera tienes de publicar la salvación? Nunca me contestan. Porque nunca participan de algo, de un ministerio, de una actividad. ¿Por qué? Porque la salvación es suya. Pero acá el contenido es esto. No solamente tienes que creerlo, no, sino también tienes que parecerlo, es decir, confesarlo. Entonces la primera cosa es la salvación. La segunda cosa es la unidad en Cristo. Ahora, déjeme leer solamente algunos versículos de esto de la unidad en Cristo, y usted me va a entender. Dice así, Romanos 6:1-15 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, escuchen bien, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque, ahora escuche bien, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y sigue hablando acerca, todo este pasaje habla del bautismo. Ahora, ¿qué es el bautismo? El bautismo implica la unidad que tengo con Cristo y con la iglesia. Eso es lo que dice aquí. Así que una parte muy importante, si tú sabes que eres una persona que quiere alcanzar determinada persona para Cristo y Dios te dice, tienes que obedecerme, entonces bautízate. Porque si no te bautizas, no va a pasar lo que quieras. Dice, pero pastor, Dios sabe. No, Dios sabe qué. Dios sabe que te da un mandato y te dice, bautízate porque eso es lo que dice aquí. Quiero alcanzar una persona para Cristo. Primero, necesito ser salvo. Segundo, necesito unidad en Cristo. La unidad en Cristo se obtiene mediante el bautismo. ¿Qué cosa es? El bautismo, ¿qué cosa es? Mi identificación con Cristo. Plantado con Cristo, sepultado con Cristo, resucitado con Cristo. ¿Y eso me da qué cosa? Me da unidad con la iglesia. Me da unidad con los demás. Es decir, hablamos un mismo idioma. Hablamos un mismo idioma, tenemos una misma doctrina. Y la otra cosa importante es victoria sobre el pecado. Victoria sobre el pecado. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Cuántas veces repetía David esta oración? Todos los días. La victoria sobre el pecado no es que yo pequé y bueno, y pues ahora confieso mi pecado y mañana vuelvo a cometer el mismo pecado y otra vez lo confieso y pasado mañana vuelvo a cometer el mismo pecado y otra vez. Eso no es victoria sobre el pecado. Ok, muchos de nosotros tenemos pecados específicos, pecados que no podemos dejar. Humanamente no podemos dejarlo. Victoria sobre el pecado es dejar ese pecado con la ayuda de Dios. Eso es victoria sobre el pecado. Pero todos pecamos todos los días, ¿o no? Todos pecamos de diferentes maneras, pecamos todos los días y venimos todos los días, así como nos lavamos, nos bañamos, todos los días venimos y confesamos a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero victoria sobre el pecado es cuando tú tienes algo específico, una costumbre específica, algo que tú no puedes dejar. Eres demasiado rabioso, rabiosa, demasiado amargo, amarguete, vinagre, no sé cómo le llame usted. O eres una persona que no sabe vivir la vida, es una persona falta de gozo, es una persona que no le gusta hablar. En fin, no sé cuántos tipos de pecados puede haber. Pero como te dije, si tú no sabes reconocer eso, vives en una fortaleza, vives cómodamente en una fortaleza. Hay gente que me dice, pastor, yo puedo hacer tal cosa, pero no me pida que yo hable a la gente de Cristo porque eso no sé. Bueno, yo a veces tolero eso, escucho mis oídos, porque esta persona es tan viejo en la fe que no ha entendido que eso no es una alternativa. La Biblia, ¿qué cosa dice? Que cuando tú tienes a Cristo, comparte a otros de Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. La Biblia no dice, si tú quieres... Si tú deseas, si es tu don, no. La Biblia dice tienes que hacerlo porque es un mandato de parte de Dios. Así de sencillo. O sea, no existe otra posibilidad, ¿me entiendes tú? No hay otra posibilidad. Y si tengo otra posibilidad, estoy tratando de acomodar mi vida a la Biblia y no la Biblia a mí. Y cuando tú haces eso, no tienes victoria sobre el pecado. Ahora, ¿y por qué razón? Satanás siempre va a estar, ¿qué cosa? Acusándote. Job 1, 8 al 10 dice, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto. Interesante, Satanás, y por si acaso, si alguno no entiende esta parte de la teología, esto sucede en tiempo real en este momento. Si tú has pecado de alguna manera, si tú has hecho algo de alguna manera equivocado, un error, un pecado, Satanás inmediatamente ha ido delante de Dios y le ha dicho, este fulanito dice que es un cristianito, pero mira lo que ha hecho. Porque eso es lo que hace Satanás. Acusarte delante de Dios. En este momento, ay pastor, no creo. Es que, ¿cómo Satanás va a ir delante de Dios? Bueno, la Biblia dice eso, Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador, ¿de qué? De nuestros hermanos. O sea, Satanás, en este momento, su trabajo de Satanás es acusarnos por los pecados que nosotros cometemos. Por eso nosotros tenemos que andar así suavecitos con Dios y tener victoria sobre el pecado. Es decir, confesar a Dios nuestros pecados y dejar de hacer el pecado al que estamos acostumbrados a hacer. Aunque el resto no se dé cuenta. ¿No entiende usted? ¿Estamos claros?
La otra cosa, conciencia limpia. Así como confesión de mi pecado, de la costumbre que tengo de pecar, tengo que aprender a tener una conciencia limpia. La conciencia es como el carro. Si el carro no se le echa su aceite, si el carro no se le hace un mantenimiento, la conciencia, el carro no prende, se ensucia. Entonces la conciencia limpia hay que mantenerla. 1 Timoteo 1:19 dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. La buena conciencia, si tú mantienes la buena conciencia, el versículo dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, si no hay una buena conciencia, vamos a naufragar. Hoy estamos acá y el otro año estaremos en otra iglesia, si es que, o estarás viendo YouTube, buscando una iglesia en línea. La conciencia limpia nos va a ayudar a ¿qué cosa? A recapacitar. Recapacitar, ¿qué quiere decir? Ahora, quiero que entiendas Oseas capítulo 2, versículo 7. Más adelante voy a hablar un poquito de eso. Dice así. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Esta persona está entendiendo de que nada le vale vivir la vida loca y que cuando tenía a su esposo en casa le era mucho más confortable, le era mucho mejor vivir con su esposo porque le daba todo lo que necesitaba, en cambio sus amantes no. Conciencia limpia. Así que, ¿qué cosa tenemos aquí como el primer requisito? ¿Qué cosa era? Primero, ¿la qué? La salvación. Segundo, la unidad en Cristo. Tercero, la victoria sobre el pecado. Y cuarto, conciencia limpia. ¿Usted cree que es difícil hacerlo? No. No es difícil. Tenemos la ayuda de Dios, tenemos la ayuda del Espíritu Santo y esto es una actividad del cristiano propia todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo no creo que usted haya descubierto nada nuevo esta noche. Usted tiene que estar haciendo, tenemos que estar haciendo esto todo el tiempo porque esto es parte de nuestra regla en el cristianismo. La segunda cosa necesaria es usar las armas poderosas de Dios. Usar las armas poderosas de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora, esto es bíblico, esto no se trata de hacer exorcismos, de sacar fuera demonios, etcétera, etcétera, etcétera. No. Usar las armas de Dios, ¿para qué? El primer punto es para atar a Satanás. Atar a Satanás. Porque la Biblia dice que Satanás es príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Por lo tanto, escúcheme bien. Si la persona que yo quiero alcanzar no quiere saber nada de Cristo, no quiere saber nada de Cristo, es una persona que está atado por Satanás. Si mi hijo pequeño, grande, etcétera, etcétera, no quiere entender nada de Cristo, está atado por Satanás. La Biblia es más dura y dice, vosotros sois hijos de vuestro padre, ¿qué cosa? El diablo. Entonces, si la persona no es un hijo de Dios, ¿es hijo de quién? Pero en mi mente humanista, en mi mente de padre, en mi mente de hermano, en mi mente de amigo, para mí esa es una idea descabellada. ¿Cómo esta cosita tan bonita, tan especial, puede ser un hijo del diablo? Bueno, no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que atar a Satanás no es una costumbre. Quiero que entienda así. Es un mandamiento de parte de Jesús cuando uno quiere alcanzar personas para Cristo, especialmente las personas que están de su lado. Entonces, San Juan capítulo 14, versículos 13 y 14 dice así. Escuche bien, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué cosa dice? Lo haré, para que el Padre sea glorificado, ¿en quién? En el Hijo. O sea, yo no lo haré para que tú tengas satisfacción. He escuchado tantas personas que me dicen, ¿cómo quisiera que mi esposa cambie? O cómo quisiera que mi esposo cambie. Cuando yo miro el asunto, bueno, ¿para qué cambie? Para que me deje hacer lo que a mí me da la gana. Eso no es cambio. Y todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, la única razón por la cual Dios va a hacer esto es para que Dios sea glorificado en la persona de Jesús. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Mateo 18, 18, 19 dice así, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Crees eso?
¿Verdaderamente crees? Entonces, si crees, ¿por qué no lo has hecho? Ahora, otra vez, no estoy tratando de ser contraproducente contigo. Lo que estoy tratando de decirte es esto. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que atar a Satanás en la persona que tú crees que necesita a Jesucristo. Entonces, ahora, la primera cosa es atar a Satanás. ¿Ok? Primero, reconozco que esta persona tiene un hábito pecaminoso. Es decir, es una persona que fuma, toma, le gustan las chicas, le gustan los chicos, hablando de otras cosas, usa drogas, es una persona idólatra, ¿no? Idólatra no porque adora imágenes, sino porque vamos a decir, ama más otras cosas que Dios, ¿no? Creyentes ponen en primer lugar otras cosas que a Dios. Entonces, esa es la primera cosa, hay que atar a Satanás. Hay que decirle al Señor, Señor, te pido por esta persona que está atacada por Satanás, está atada por Satanás en cadenas, porque esta persona es así, y declarar el pecado que esta persona tiene, porque usted es el único que sabe eso. Pero la otra cosa importante después de atar a Satanás es el segundo punto. Y escúcheme bien esta parte. ¿Qué cosa quiere decir? Edificar un cerco de espinas. ¿Usted alguna vez ha caminado en un lugar sin zapatos, sin medias, que está lleno de espinas? ¿Usted puede caminar? Sería imposible, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa dice en Oseas capítulo 2, versículo 6? Dice, por tanto, aquí yo rodearé de espinos su camino y le cercaré con seto y no hallará sus caminos. Déjeme hablar un poquito acerca de la historia de Oseas. Oseas tiene, creo, 14 capítulos. Y Oseas es un libro interesante, bonito. No todos lo vamos a entender de primera línea, porque habla mucho de historia, pero es el único libro que habla de la historia de amor entre Dios e Israel. O sea, ese es Oseas. Es una historia de amor entre Dios e Israel. Y Dios grafica su historia de amor entre Dios e Israel de una manera muy peculiar. Porque le pide a su profeta Oseas que vaya y que se case, que se enrede con una mujer que tiene una profesión, que es prostituta. Es una mujer que tiene varios amantes, una mujer que no se satisfacía con su marido, sino que buscaba otro, no buscaba uno, buscaba otros. Entonces, en esta historia, se habla de esta persona y Oseas primero tiene que buscarla, segundo tiene que amarla. Tiene que amarla. Y Oseas tiene que hacer lo que Dios dice y la ama. Tanto así que le nacen hijos. La mujer se llama Gomer, ¿no? Y el primer hijo se llama Jezrael, el segundo hijo se llama Loruana, mujer, y el tercer hijo se llama Loami. Y cada uno tiene su significado. Y todos esos significados están puestos en el mismo libro de Oseas, de la manera como Dios ama y como Dios castiga y como Dios vuelve a amar a Israel. Todo eso representa a Israel. Después del capítulo 3 y 4, usted se va a dar cuenta que la historia de amor entre Oseas y Gomer pasa y ahora se empieza a hablar de Israel y cómo es el trato que Dios tiene con Israel. ¿Y por qué? Porque Israel había sido idólatra. Israel había dejado a Dios y Dios está molesto con esto. Entonces, voy a leer versículos 5 y 7 de Oseas capítulo 2. Dice así: porque su madre se prostituyó, la que dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos, y seguirá a sus amantes, y no los alcanzará, los buscará, y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Ahora, pastor, pero esto está hablando de una relación matrimonial. Bueno, está hablando específicamente de una persona que no quiere saber nada con Dios. En este caso aquí aparentemente es con su esposo. Porque esa es la manera como Dios está tratando el tema con Oseas. Y le dice que cuando tenemos personas a las cuales amamos, los cuales nosotros hemos compartido, no necesariamente tiene que ser mi esposa, mi esposo. Obviamente, si tienes un esposo que es incrédulo, pues obviamente, con mayor razón, ¿verdad? ¿No?
Pero si fuera un hermano, una hermana, amigo, amiga, en fin, no sé, alguien que tú estimes por muchas razones, entonces obviamente tienes que hacer esto, edificar un cerco de espinas. Es decir, orar al Señor para que esta persona que está andando de la vida más fácil, empiece a razonar de entender que estaba mejor antes que ahora, o que es necesario regresar a las personas que verdaderamente te aman. Primera de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15 dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, la primera cosa que quiero que entiendas es esto: cuando yo busco, cuando yo oro, cuando yo ato a Satanás, lo ato, ¿no? Es decir, no lo dejo que accione, y pido por la persona que de alguna manera quisiera que pueda conocer al Señor Jesucristo, es porque tenemos autoridad de parte de Dios, porque no estamos haciendo nuestra voluntad, estamos haciendo la voluntad del Padre. ¿Me entiendes tú? La voluntad del Padre. La voluntad del Padre dice así: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, mucho depende de la fe que usted tiene. Mucho depende de cómo usted se siente en relación con Dios. Y la primera cosa que Dios le va a dar es la autoridad. La segunda cosa que Dios le va a dar es el entendimiento que no es su voluntad. O sea, no es que usted pide por la persona solamente porque es su hermano, su hermana, o porque nació con usted, que usted quiere que se salve. Es porque Dios ha puesto eso en su corazón, que usted sea la persona que le puede compartir el evangelio. Ahora, es posible que esta persona no se salve por lo que usted le dice, pero es posible que esta persona se salve por lo que otro le dice, y de todas maneras es bueno, ¿no? ¿O no? Pero usted tiene que obrar, ¿me entiende usted? Usted tiene que obrar. Entonces, ahora, pastor, ¿cómo podemos entender un poco más esto? Por ejemplo, ¿no? Si hubiera hechos de infidelidad en el matrimonio, Mateo capítulo 19, versículo 5, y dijo: por esto el hombre, ¿qué cosa dice? Dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola, ¿qué? Una sola carne. Pero el Señor Jesucristo dice, está haciendo una pregunta. Dice, ¿y será una sola carne? Oh, claro que sí. Entonces, ¿hay infidelidad en el matrimonio? Sí. Ahora, pero ¿qué cosa Dios quiere? Que no hay infidelidad. O sea, que una de las dos partes regresen a su matrimonio. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Eso es lo que dice. Y si alguna de las partes está enredada, ¿no? O los dos están enredados en otras cosas, bueno, pues hay que orar para que esto no sea y para que se haga la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que el matrimonio siga perenne y no se quiebre. ¿Usted piensa que la voluntad de Dios es otra? Incredulidad. 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero pastor, tengo que pedir por esta persona que es incrédula. Claro, eso es lo que dice la Escritura, se lo estoy diciendo hace rato. O sea, hay alguien incrédulo al lado que está ahí, entonces pida por esto, ¿verdad? Incredulidad. Normalmente los que somos padres ya que tenemos años en esto, a veces tenemos hijos, nietos, hijos rebeldes, hijas rebeldes, que no quieren obedecer, que quieren hacer su vida, que están amenazando: ya me voy de la casa, espérate que cumple 18 años para irme a la casa. Ándate pues, cuando cumpla 18. Pero ¿qué dice Romanos 6:14? Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, tiene que entender eso. Hermanos, ¿quién dirige tu casa? Si la casa, cuando viene mi nieto Finito, como ustedes conocen a Finito, chiquito, él ya aprendió a manejar el control remoto. ¿Dónde aprendió a manejar el control remoto? Posiblemente sus hermanos le enseñan. Viene Finito, agarra de frente, viene, ¡pac!, nos cambia el canal. Finito está controlando la casa, ¿no es cierto, no? O sea, yo me lo llevo a mi cuarto, a algún sitio ahí, y ya me dice que quiere ver la tableta. En la tableta yo le pongo algunos historias de bebés. Y bueno, sabe lo que tiene que hacer. Ahora, no estoy diciendo que está mal, estoy diciendo que empieza la actividad del control, ¿verdad? Ahora, ¿quién controla la casa? ¿Quién controla? ¿Sobre qué está asentado la dirección de tu casa? ¿Sobre la dirección de un niño agradable, pero niño? ¿O sobre la dirección de el papá que dirige la casa según lo que dice la palabra de Dios? ¿Una mamá fiel y devota al Señor? ¿Qué es? Entonces, la otra cosa que tienes que hacer, escúchenme bien,
te desesperes. No te desesperes, ¿por qué? Porque tienes que aprender a esperar resultados. O sea, las cosas con Dios, escúcheme bien, Dios tiene su tiempo. Dios puede obrar hoy, en este momento, Dios puede obrar, según el pedido que tú le hagas. Pero si Dios está esperando, es porque Él está produciendo algo todavía. Y tienes que aprender a esperar. Por eso Oseas capítulo 2, versículos 1 al 6 que leí en adelante, dice, y no, dice, de alguna manera esta persona sigue tras sus amantes, pero después recapacita y hallará sus caminos, ¿no? Seguirá a sus amantes, dice 2.7, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. O sea, otra vez, cuando empiezas a orar, cuando empiezas a atar a Satanás, esta persona se va a sentir desorientada. Y tú tienes que esperar a ver eso. Eso no va a ser mañana. Eso es un proceso. Y esta persona, tú te vas a dar cuenta y se va a sentir recontra desorientado porque no va a saber qué hacer. Y es cuando esta persona va a regresar, en el caso de Oseas, va a regresar a su esposo, dice, porque mejor le iba antes que ahora, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, esta persona va a regresar a ti. Va a regresar. Y cuando regresa, necesitas aprender a crear recuerdos gratos, ¿no? Por eso dice el versículo 7, dice, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Ahora, eso es lo importante de la vida cristiana. Es importante regresar al Señor. Volver a crear recuerdos gratos. Pastor, ¿cómo voy a crear recuerdos gratos con un hijo, por ejemplo? Bueno, resulta que con mi hijo yo no tuve una buena relación. Bueno, pues así mi hijo tenga 40 años, me voy a agarrar, me voy a tomar mi tiempo para irme a tomar un café con él, de repente al cinema que nunca fui, o de repente irme a algún sitio lejos y voy a comenzar a crear recuerdos con él. Porque él está buscando eso, porque yo he orado por eso, porque yo he atado a Satanás, porque esta persona está queriendo saber a Dios, pero no sabe cómo expresarlo. Entonces yo tengo que esperar resultados. Cuando empiece a ver resultados que van a ver, entonces tengo que comenzar a obrar, porque en ese momento, según Oseas capítulo 2, versículo 14, donde dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré de su corazón. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama restaurar el compañerismo. Restaurar el compañerismo, Oseas 2:14. Según el versículo, lo que pasó, Dios le dice a Oseas, atráele al desierto, es decir, busca un lugar a solas con esta persona donde puedas hablar y háblale al corazón. No le insultes, no le acuses, no le saques en cara lo que Dios no te ha sacado en cara a ti. ¿Me entiendes tú? Dile palabras suaves, palabras tiernas, ¿verdad? ¿No? Entonces, dale seguridad. Dice la Escritura, si ves Oseas 14 en adelante, dice, le daré sus viñas. Es decir, dale seguridad, dale esperanza. Convierte las cicatrices del pecado de esta persona en un nuevo mensaje de vida para con los demás. Convéncelo de esto. Tienes la capacidad de hacerlo porque no estás sobrando en la carne, estás sobrando en el poder del Espíritu Santo. Y después dice la Escritura, dice, la desposaré conmigo para siempre. Haz un pacto con esta persona, hagan un pacto mutuo de nunca dejarle. En el comienzo de la vida cristiana de esta persona no le va a ser fácil. Así como nosotros que estábamos acostumbrados al pecado, también posiblemente se caerá, pero va a ser más fácil para ti estar presente en eso, ¿verdad? Entonces, esta persona empezará a conocer al Señor. Así empieza para muchos la vida cristiana. Y muchos que son cristianos ahora ni se imaginan que hubo alguien que estaba peleando con Satanás. Ni se imaginan. Ni se imaginan que hubo alguien que estaba peleando por sus vidas con Satanás. Pero eso nos toca a nosotros como creyentes, hermanos. La otra cosa es que tienes que aprender a destruir razonamientos falsos. Tienes que aprender a destruir razonamientos falsos. Allá atrás hay un conjunto de copias. Más de un rato, cuando llegue a casa, voy a mandarlas en PDF por el WhatsApp. Allá atrás hay un conjunto de copias, hay como 10 conjuntos de copias de 7 páginas cada uno. En cada página hay versículos bíblicos con encabezados de cómo tratar cada situación de cada persona que tú puedas ver en la vida. Si algunas personas dudan de Dios, si algunas personas son idólatras, hay un montón, cada tiene un título y cada cosa tiene muchos versículos. Va a ser como tu diccionario bíblico, así que te aconsejo que agarres una copia. Los que usan cosas digitales, como dije, los voy a mandar en un rato, pero llévate una copia y tenlo en tu Biblia. Tenlo. ¿Por qué? Porque te va a ayudar.
Ya no hay excusa de decir, no sé cómo usar mi Biblia, no sé qué versículo dice esto. No, ahí te he escrito como 200, 300 versículos ahí. Y todo está puesto allí. Son como 6, 7 páginas, ¿verdad? Entonces, destruye razonamientos falsos. Juan 6:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará. ¿Usted conoce la verdad? ¿Usted conoce la verdad? ¿La verdad le ha libertado? ¿Y por qué no puede libertar a otra persona? ¿Se acuerda usted cuán duro era antes de aceptar a Cristo? ¿Se acuerda usted cuán difícil era para que la persona llegue a Cristo? Para que usted llegue a Cristo. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda? O sea, no hay nada que pueda impedir, no, el conocimiento de Dios cuando usted se propone alcanzar personas para Cristo. Por lo tanto, destruir razonamientos falsos quiere decir que la persona tiene que llegar a tener aceptación personal en vez de rechazo personal. Tiene que aprender a tener sumisión a la autoridad en vez de rebelión a la autoridad. Tiene que aprender a tener conciencia limpia en vez de culpa y sentirse condenado. Recuerde que a veces nuestras actitudes, las cosas que decimos, las cosas como actuamos, hacen que la persona que no conoce a Cristo se sienta condenado. ¿Entiende usted? A veces por darnos de muy santos que somos, ¿verdad? O sea, cuidado, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser cordiales, que tenemos que ser respetuosos, que tenemos que ser correctos, sí, pero también dice que debemos de tratar con amor y con cuidado a aquellos que no son de Cristo. Y que tenemos que aprender a alcanzarle a estas personas sin ánimo de censurarles o de decirles, oye, yo quiero que aceptes a Cristo, pero sabes que tú eres borracho, tú eres pendenciero. Eso no es una manera de evangelizar, ¿verdad? ¿O sí? No, mi Biblia no dice eso. La Biblia, las personas necesitan aprender a tener perdón en lugar de amargura. Necesitan aprender a ceder derechos en vez de ira. Y eso nos toca a todos nosotros, aún como creyentes. Ceda sus derechos, no tenga ira. Repítelo. Ceda sus derechos. No tenga ira. Ahora, repítelo de esta manera. Cedo mis derechos. No tengo ira. Ojo, eso debe ser una constante. Si usted tiene problemas con esto, agarre el jabón de cara, mójele un poquito con agua y en el espejo de su baño, póngalo ahí. Cedo mis derechos, no tengo ira. Que esté ahí un buen día. Libertad moral en vez de hábitos inmorales. Y ya les he dicho, cuando hablamos de inmoralidad, no siempre hablamos de sexo. Inmoralidad es una mentira. Inmoralidad es una mirada de desprecio. Inmoralidad es vertir una palabra mala ante otra persona. Es volcar todo mi deseo malvado que tengo para que otra persona lo lleve. Estoy maldiciendo con mi voz a otra persona. Bueno, la Biblia es sencilla. Si tú te metes con un hijo de Dios, eso te va a caer a ti. Todo el mal que le haces a una persona te va a caer a ti. Y te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta. Y si te das cuenta ahora, mejor será que le pidas perdón a Dios. Poder en Cristo en vez de esfuerzo propio. Hay que destruir razonamientos falsos, ¿verdad? Ahora, pero pastor, ¿qué pasa si he hecho todo esto y la persona sigue siendo rebelde? Cristian, ¿ya me falta 7 minutos? Sí, ¿no? Pues rapidito se va el tiempo. 1 hora más ya. Dice, si es rebelde, ¿qué pasa si es rebelde? ¿Qué pasa, pastor, si he hecho todo esto y la persona sigue siendo rebelde? Bueno, si tú miras Oseas, te vas a dar cuenta que Dios remueve el cerco de protección. Y cuando tú oras y vas a decir, Señor, he hecho esto, he puesto espinas, he atado a Satanás, pero esta persona sigue siendo, entonces, Señor, te pido que remuevas el cerco de protección. De tal manera que voy a permitir que tú efectúes la corrección y obres para arrepentimiento de esta persona. Ahora te voy a decir cómo. Y cuidado. Aquí tienes que tener cuidado. ¿Qué pasó cuando Dios removió el cerco de Israel? Isaías 5:5 dice así. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, su cerco. ¿Y qué cosa será? ¿Qué cosa será? Será consumida. Aportillaré su cerca. ¿Y será qué cosa dice?
Ahora, ojo, pero pastor, es hacer esto es como entregarle. Oh, mira, la primera cosa que quiero que entiendas es que Dios no quiere que ninguno perezca. Y la segunda cosa que necesito que tú entiendas es que Dios tiene su manera de obrar en la persona. Pero si después de haber hecho todo el esfuerzo, has hecho tu esfuerzo en relación a lo que Dios quiere, haber obrado, y la persona sigue siendo necio, necia, entonces Dios se va a encargar de eso. Le va a quitar su vallado, la persona será consumida y será hollada. Pero eso no es todo. Por ejemplo, el hombre natural es el hombre pecador, ¿verdad? En 1 Corintios 5:5, ¿qué cosa dice? El tal sea, ¿qué cosa dice? ¿Entregado a quién? A Satanás. ¿Para qué? Para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pastor, ¿está hablando acá de enfermedad? ¿Está hablando de un momento? Sí, puede ser un momento difícil, puede ser un accidente. Puede ser un momento en donde él tenga 5 minutos de vida, donde decida arrepentirse de sus pecados, porque sus pecados, dice, hay un versículo en Amós, dice, tu pecado te alcanzará. Hermanos, cuidado. Hay un coro que dice, con Dios no se puede jugar. Con Dios. Entonces, y no solamente, mire, en la Biblia habían hombres que se llaman Himeneo y Alejandro. Estos eran creyentes carnales. Estos eran creyentes que hacían con su vida lo que le daba la gana. 1 Timoteo 1:20, ¿qué cosa dice? De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué, ¿a quién? A Satanás, para que aprendan a no qué. Blasfemar. Blasfemar es negar la fe en materias del error. Es como decir, mire, yo estoy bien acá, pero también estoy bien allá. Oye, mira, esto está bien aquí, a mí me hace bien esto, pero a mí también me hace bien esto. O sea, ¿eres o no eres? Cuidado, la blasfemia es negar la verdad en materias del error. O sea, esto es verdad, ay, pero esto también es verdad. Total, ¿quién eres? ¿Verdad? Y para ser mucho más puntual, Job capítulo 1, versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él, y salió Satanás delante de Jehová. Entre los versículos, capítulo 1, versículos 18 y 19, cada momento venían un sirviente, otro sirviente para decir, tus hijos han muerto, tus cosas se han terminado. Y usted sabe que Job perdió a todos sus hijos. Pero ¿se ha dado cuenta en que estaban sus hijos en ese rato? Dice la Biblia que sus hijos estaban en una pachanga. Dice la Biblia que sus hijos comían y bebían, y Job, que era un padre devoto, que era un buen padre, él hacía sacrificios por sus hijos. Pero eso no le bastó a Dios. Y Dios se la cobró. ¿Y cómo se la cobró? Se terminaron. ¿Entiende usted? Pastor, ¿hay disciplina en la Biblia? Claro que hay disciplina. Así como los padres tienen la responsabilidad de disciplinar a sus hijos, también la Biblia tiene una estructura de autoridad delante de Dios. Y usted tiene que aprender a cumplir lo que dice la Biblia en cuanto a la obediencia a la autoridad de Dios. Todo eso está puesto. Ahora, quiero terminar con algo. Miren, hermanos, pase lo que pase, cuando Dios quiere que una persona, estoy tratando de buscar el micrófono, ¿está por aquí? Mire, cuando Dios quiere que una persona conozca al Señor Jesús, no hay nada que lo pueda detener. ¿Me entiende usted? Nada, 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 nada. Era un chinito, chiquito. Desde los 0 años comenzó a ir a la iglesia. Pero esta iglesia era una iglesia subterránea en los tiempos de Mao Zedong, en la China comunista. 0 años, 1 año, 2 años, 3 años. Este chinito no sabía nada de esto, pero acordaba que su mamá siempre lo tenía en su falda, en sus piernas. 6 años. Hasta que de pronto comenzaron a perseguir a la iglesia subterránea. Se llama la iglesia subterránea, que estaba en China en ese tiempo. Y mucha gente comenzó a ser prisionera y comenzó a ser muerta, y otros fueron prisioneros.
Lo cierto que por obra de la gracia, este chinito de 6, 7 años fue a vivir a otro lugar, se desubicó de sus padres, era 8 años que tenía, y estudió hasta que creció y llegó a ser un médico. Llegó a ser un médico. Y un buen médico. Él era un médico tan reconocido en sus operaciones y era muy, muy deseado. Hasta que por allí las malas lenguas lo acusaron diciendo que este chinito era un cristiano. Entonces lo llevaron a una sala de interrogación, a un interrogatorio. Y allí le hicieron preguntas primero si es que él reconocía que tenía familiares que eran cristianos. Él dijo no. Pero como las acusaciones eran más fuertes y comenzaron a tener pruebas, entonces otra vez lo llevaron a la sala de interrogatorios y le dijeron que él tenía padres cristianos. Y él dijo tal vez cuando era pequeño, y ellos querían que él dé nombres y direcciones, pero él no sabía nada, él se había ido de eso hace mucho tiempo. Así que la historia dice que este hombre fue puesto en la cárcel. Y cuando le dijeron, vamos a probar, tú tienes que probar que eres inocente, pero nosotros vamos a probar que eres culpable, entonces él lo metieron en la cárcel. Y cuando estaba en la cárcel, a él lo pusieron en una celda de confinamiento solo. Y por un año estaba solo. Hasta que por fin llegó el día donde lo agarraron y lo sacaron y él pensaba que lo iban a sacar a la calle y dijeron, ya probaron mi libertad. Y le volvieron a llevar a la sala y le volvieron a preguntar quiénes eran y él comenzó a recordar que eran sus padres, que eran sus tíos, que andaba en un lugar pequeño. Y ahora dijeron, esto ha servido para que entiendas que eres cristiano. Entonces esta vez lo metieron a la cárcel, pero esta vez ya no lo metieron a la cárcel solamente solo, esta vez lo metieron a la cárcel adentro, pero con un grupo grande de hombres, pero le dieron una labor. Le dijeron, tienes que ir a limpiar este lugar. Entonces, él dijo, ok, mis manos son para operar, pero si tengo que limpiar algo, voy a limpiarlo. Entonces, lo sacaban más o menos a las 10 de la noche y lo llevaban a una letrina. ¿Sabe qué son las letrinas? Las letrinas donde hacían sus deposiciones todos los presos. Y lo bajaban, él se bajaba por una cuerda y llegaba al fondo de la letrina y él pensaba, yo soy un médico y tengo que limpiar el excremento humano. Y cada noche, a las 10 de la noche, venían y lo llevaban y bajaba hasta que por fin la gente que estaba con él se quejó porque apestaba demasiado. Olía demasiado. Así que lo pusieron en una sola celda y él tenía que bajar cada noche. Pero cuando bajaba cada noche, él comenzó a recordar algo que su mamá hacía. Le cantaba una canción. Le decías, a solas al huerto yo voy, cuando duerme en una floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy oyendo sordo allí su voz. Y él comenzó a tararear la canción. Y pasó un año, ya van 3 años adentro del foso. Y en eso que pasa, él dice, Dios, ¿será cierto que tú existes? Hasta que de pronto su corazón comenzó a cambiar. Ahora, ya cuando estaba dentro de la letrina, él no se acordaba tanto de toda la canción, lo único que se acordaba era del ritmo, de alguna parte de la letra, se acordaba de su mamá, se acordaba que había un Dios y se acordaba que bajando era el momento más bonito que podía tener. Ahora estaba en la letrina y no anhelaba más que cantar. Y eso era impresionante, porque de pronto, ya en las noches, él no cantaba solo. Ya escuchaba alrededor, en las celdas, que todos esperaban que él baje. Y cuando él comenzaba a tararear, todo el grupo de hombres que estaba encerrado ahí comenzaba a tararear con él.
hasta que la bulla se hizo notar y por ahí los comandantes del lugar agarraron y dijeron, ¿dónde están estos cristianos? Así que lo primero que hicieron fue agarrarlo ahí y le dijeron, ¿sabes qué? Si tú vuelves a cantar, si tú vuelves a hacer esto, te vamos a matar. Y vamos a matar a todos aquellos que canten contigo una canción cristiana. Así que agarró cuando estaba en la celda. Le dijo, Señor, yo te pido perdón. Yo no quiero volver a cantar. Señor, yo voy a cerrar mi boca. Señor, yo no puedo hablar, yo no puedo decir, es lo único que me acuerdo de ti. Llegó las 10 de la noche y él no quería cantar, pero tuvo que ir a su faena. Y cuando estaba en medio del fango, de la mugre, ya estaba para terminar, cuando de pronto empieza, era algo que solito él comenzó a decir. Y él quería tapar su boca, no quería que nadie escuche. Pero de pronto los presos se comenzaron a ver locos y todos comenzaron a tararear la misma canción. Entonces los comandantes y los soldados se pusieron con sus armas y vamos a matar a todo el mundo. Entonces ellos agarraron y dijeron que abran las celdas, porque cuando salgan los presos vamos a agarrar y vamos a fusilarlos a todos. Entonces el hombre no podía parar y seguía cantando y la gente seguía cantando. Ellos abrieron las celdas y cuando abrieron las celdas solamente habían 20 guardias y salieron 600 personas cantando a solas al huerto yo voy. ¿Qué podían hacer 20 guardias contra 600 personas rendidas a Cristo esa noche? Y las puertas fueron abiertas. Y esta es una historia que se contó en China por mucho tiempo. Y es que así es la vida cristiana. Cuando tú tienes una relación plena con Dios, tratas de estar con Él aún en el peor momento de la vida. No importa la suciedad a la que tengas que bajar, porque muchas de las personas que amamos viven en suciedad. A veces tenemos que bajar a la suciedad y tenemos que aprender a decir esto: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Hermanos, ¿ahora entiendes por qué esas solas al huerto yo voy? Yo espero que tú cada mañana, después de leer tu devocional, vayas a solas al huerto. Vayas y digas, en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Mira, mi hermano, te voy a decir una cosa. Cuando Dios ha decidido que alguien venga a su presencia, va a venir a su presencia sí o sí. ¿Me entiendes? Pero lo que Dios ha decidido es que tú te pongas manos a la obra y empieces a hacer tu parte. No esperes que Dios haga algo que tú no has hecho todavía. Así que empieza tú ahora. Pero hazlo de esta manera. Así que yo te voy a pedir, ¿dónde está Leiden, hija? ¿Tienes un papel aquí? ¿Tienes un papel? Yo te voy a pedir aquí. Eso es conmigo. Es solamente tú. Tráeme ese papel, ponlo aquí, por favor. Yo te voy a pedir esto. Vamos a cantar. Mientras que cantamos. Ya llegó. Cristian, todavía no termina la hora. Todavía tengo 40 minutos. No. Gracias, hija. Gracias, hija. Yo voy a pedir esto. Mientras cantamos, yo quiero que vengas aquí y quiero que escribas el nombre o los nombres de las personas que tú crees que necesitan salvación. Tú vas a hacer tu parte, yo voy a hacer la mía. Yo no voy a orar por ellos, tú vas a orar por ellos. Yo voy a orar por ti, para que tú lo hagas. ¿Entiendes la cosa, no? Yo voy a orar por ti para que tú lo hagas, pero tú vas a orar por ellos. Ahora, el hecho de tener los nombres aquí a mí implica algo. Implica responsabilidad para contigo. ¿Me entiendes? ¿No? Te hago la misma pregunta. ¿Quieres que las personas que amas, que no conocen a Jesucristo, vengan al Señor? ¿Sí? Entonces empecemos esta noche. Puestos de pie. Cante conmigo la primera, segunda estrofa y después acá voy a tener un lapicero
Y mientras cantamos uno puede venir acá y escribir